Buenas tardes, mi nombre es Carlos Vivas Mefle, trabajo como odontólogo de atención primaria en el Servicio Madrileño de Salud y voy a hablar del papel de la aspiración de alto volumen en la minimización de aerosoles para la prevención de la transmisión de la COVID-19 y otras enfermedades respiratorias en la actividad odontológica. Lo primero es agradecer al Comité Científico y Organizador de este congreso y a la Universidad Católica de Murcia por darme la oportunidad de poder desarrollar esta charla. Y también decir que no existe ningún tipo de interés comercial con los fabricantes y casas comerciales que puedan aparecer en esta presentación. En el año que llevamos de pandemia hemos visto cómo se han ido publicando diferentes guías en nuestro ámbito de trabajo sobre recomendaciones para la prevención de la transmisión de la COVID-19. Y en esas guías siempre aparecía como una recomendación el uso de aspiración de alto volumen. Ahora que el Consejo Interterritorial de Sanidad ha aceptado la transmisión aérea del SARS-CoV-2 por aerosoles, es muy importante el concepto de aspiración de alto volumen y creo que es necesario ahondar un poquito más porque hay cosas muy interesantes que debemos conocer. Lo primero es qué es una aspiradora de alto volumen y para ello nos vamos a basar en las normas UNE en ISO 10637 ratificada en 2018 en el que se define una aspiradora de alto volumen del inglés High Volume Evacuator, a partir de ahora de las siglas HVE, como un dispositivo de succión que evacúa sólidos, líquidos, aerosoles y gases de la cavidad bucal con el fin de mejorar la efectividad y eficiencia operativa durante los tratamientos orales y limitar la contaminación del entorno inmediato. Debe tener un rendimiento de aspiración superior a 250 litros de aire por minuto para ser considerado como tal, lo cual es muy importante. Y existen diferentes tipos de HV de uso intraoral, perioral y extraoral. Lo veremos a lo largo de esta charla. Vamos a empezar a desarrollar los que son más comúnmente utilizados en nuestro entorno de trabajo, como son los intraorales. ¿Qué partes componen un HV intraoral? Pues un motor instalado de forma independiente, que puede ser un motor de aspiración húmedo o seco, un tubo de aspiración de 24 milímetros de diámetro, también llamado manguera quirúrgica, que es este tubo de aquí, el grueso, y una cánula de uso intraoral de 16 milímetros de diámetro, que puede ser PVC o metálica, completando así el HV intraoral. ¿Qué rendimiento de aspiración nos ofrecen en los motores? Pues los motores de aspiración dentales suelen tener un rendimiento de aspiración alrededor de 300 litros de aire por minuto, con lo cual podemos trabajar, como hemos dicho, en un entorno seguro según la normativa internacional de 250 litros de aire por minuto. Pero para garantizar este rendimiento de aspiración es necesario verificar que el aire fluye libremente sin obstáculos dentro del sistema de aspiración, que la presión de vacío es la adecuada, que los filtros no están obstruidos y que la distancia del motor de aspiración hasta el silla dental no excede de 10 metros, con lo cual es muy importante desde el punto de vista de su instalación. ¿Y quién puede verificarlo y cómo? Pues los fabricantes de equipo de aspiración pueden medir el calor de los motores a diversas presiones con un flujómetro, pueden adjuntar un informe con una tabla de rendimiento y realizar un adecuado mantenimiento periódico. Pero lo que es muy importante es que en ningún caso el motor de aspiración emita aire contaminado dentro del gabinete dental. Si tenemos motores de aspiración dentro de la consulta que no podemos canalizar el aire al exterior, entonces es muy importante la instalación de filtros EPA H13 H14 para evitar que ese aire contaminado pueda producir una infección cruzada en el gabinete. ¿Qué tipo de cánulas HV tenemos? Pues tenemos cánulas HV estándar para adultos y niños, que son las cánulas de miel a 16 milímetros. Tenemos otro tipo de cánulas con cabezal rotatorio, como la HV de profilaxis de tour dental, que permite girar el cabezal según la posición en la que estemos trabajando, con lo cual mejora bastante la ergonomía. Y tenemos cánulas híbridas con espejos incorporadas como la cánula PureBack HV System de Spacirona, que es muy interesante porque aparte de poder retraer los tejidos blandos y la lengua, pues tiene un espejo en el que podemos trabajar con visión indirecta y encima de todo podemos aspirar a la vez, con lo cual para trabajar a dos manos siempre y cuando haya una curva de aprendizaje previa es muy interesante. Bien, pero no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de cánulas, con lo cual podemos preguntarnos, ¿podemos usar el eyector de saliva como un HV? El uso del eyector de saliva acoplado a la manguera pequeña de aspiración no se considera un HV porque el caudal de aspiración que se consigue en esa manera es alrededor de 150 litros de aire por minuto. No llegamos a esos 250 que nos dice la normativa ISO internacional. Y podemos pensar que, bueno, que podemos coger ese eyector de saliva y colocarlo en la manguera quirúrgica de aspiración, pero tampoco se considera un HV porque el diámetro del eyector de saliva es de 6-7 milímetros y tampoco esa succión sería suficiente para minimizar con solvencia los aerosoles. Con lo cual, los eyectores de saliva son útiles para evacuar los líquidos y fluidos que se generan durante los procedimientos odontológicos, pero no son efectivos para minimizar los aerosoles. Y podemos usar el eyector de saliva a la vez que el HV, es decir, podemos descolgar las dos mangueras y usarlas a la vez. Pues en procedimientos generales de aerosoles no deben usarse a la vez, porque el flujo de aire se reparte entre ambas mangueras y se pierde así eficacia de aspiración. Con lo cual, la recomendación es que se usen, pero siempre alternando una manguera con otra. En el momento que estemos con la herramienta productora de aerosoles, estamos con la manguera quirúrgica con el HV, y cuando no estamos utilizando la herramienta productora de aerosoles, pues utilizamos la manguera pequeña con el eyector de saliva para quitar los restos de los fluidos, saliva y agua que se haya podido quedar en la boca del paciente.
¿Y qué dice la literatura científica sobre los HV? Pues estudios de Harley King publicados en el Journal of Periodontology en los años 96 y 97 y posteriormente de Defker, pues concluyen que los HV intraorales pueden reducir más de un 90% los aerosoles independientemente de la fuente que los genere. Harry posteriormente y estudios también de Jazz, Kling y Holloman también hacen comparativas con los eyectores de saliva y ratifican lo que hemos comentado anteriormente, que los eyectores de saliva no son válidos para minimizar los aerosoles en comparación con los dispositivos HV intraorales. También estudios de Alamad, Holiday y Cochrane indican que el uso del dique de goma puede reducir la contaminación microbiana en más de un 90% y que si se utiliza en combinación con los HVE incluso pueden minimizarlos más de un 94%. Con lo cual, vemos que los HV son efectivos y tanto es así que la Asociación Interamericana y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lo recomiendan como parte de su protocolo de seguridad. El uso de aspiración de alto volumen en los procedimientos generales de aerosoles y sumado al uso del dique de goma siempre que sea posible y a un posicionamiento del clínico y del asistente respecto al paciente que permite una correcta colocación de la cánula según la localización del tratamiento a realizar, es decir, una correcta ergonomía. Existe una revisión del grupo Cochrane en julio del año pasado, que incluyeron 63 guías y en el 73% de ellas veíamos la recomendación del uso del dique de goma y de la solución de alto volumen. ¿Pero cómo se usan correctamente? Porque hemos visto que, bueno, que los estudios que nos dicen esa eficacia pues son estudios in vitro, fantomas, con las condiciones favorables, pero realmente luego nosotros no estamos trabajando en ese entorno clínico tan favorable. Con lo cual, lo importante es que la cánula se mantenga en todo momento lo más cerca posible, aproximadamente entre 6 y 15 milímetros de la herramienta productora de aerosoles. No debe colocarse de forma estática en la parte posterior de la cavidad oral, como suele ocurrir con el eyector de saliva. Por eso es muy recomendable el trabajo a 4 manos hasta que podamos ya utilizarla de forma más solvente. Y lo que hemos comentado antes, la realidad puede ser otra por eso, porque el entorno clínico en pacientes que tenemos infantiles, que se mueven y demás, pues no tenemos esa eficacia de aspiración, como hemos visto en los estudios. ¿Por qué? Además también porque una manguera puede pesar con unos 50 gramos, la forma recta y larga de la cánula HV estándar puede ser difícil de manejar y que hay que estar continuamente evitando que se quede bloqueada la mucosa yugular o la lengua del paciente. Primero, porque pueden producir lesiones menores en tejidos blandos y segundo, porque en ese momento en el que estamos sucediendo esos tejidos blandos no se están aspirando los aerosoles que se generan durante dicho momento, con el problema que eso conllevaría. Por tanto, estas limitaciones económicas pueden hacer que el trabajo clínico sea más laborioso y requiera más tiempo y se pueden producir incluso lesiones musculares u osteoarticulares en el profesional a largo plazo por su uso continuado. Tenemos entonces dispositivos de apoyo que facilitan el manejo de la cánula HV mejorando la eficacia de su uso siempre que el tratamiento con dique de goma no sea posible. Entre ellos tenemos los sistemas de aislamiento relativo parotidios, como los Dreyets, o los retractores labiales como los Tagrade. Eso lo que hacen es ampliar el campo operatorio para que podamos manejar mejor la cánula HV y el dispositivo relativo parotidio, el aislamiento relativo parotidio, lo que hace es evitar que se succione la mucosa yugal y que en todo momento esa cánula pues, esté utilizándose de forma correcta. Y una cosa que me parece muy interesante son los empalmes esféricos, las mangueras quirúrgicas de aspiración, que permiten girar la manguera quirúrgica facilitándose la ergonomía. Como vemos en esta fotografía, pues permite girar 90 grados, por lo cual el peso se reparte y se puede utilizar de forma mucho más eficiente por el operador. Luego tenemos otro tipo de HV intraorales, como son los Isolite System, que son americanos y poseen estudios que demuestran una gran efectividad a la hora de minimizar salpicaduras y aerosoles con resultados similares al uso de un HV estándar junto con un dique de goma. Tienen 3 partes bien diferenciadas. Por un lado tienen una zona que lo que hace es retraer la mucosa yugal, otra zona que retrae la lengua y un bloque de mordida que lo que hace es que el paciente se quede siempre con la boca abierta y aparte pues tiene una luz LED. Entonces esto hace una aspiración de alto volumen continua y permite un trabajo mucho más cómodo por parte del operador. Luego tenemos distintos HV que yo le llamo periorales, como son el Oral Biofilter y el WS Aerosol Defender. Han salido hace poco tiempo al mercado y lo que hacen también es minimizar aerosoles, pero nos hace falta más estudios que demuestren su eficacia clínica, porque ahora mismo solamente son ensayos en laboratorios y no tenemos suficientes estudios que nos permitan utilizarlos de forma solvente. Y luego tenemos los HV extraorales, que son unidades independientes con grandes mangueras de aspiración conectadas a un embudo de alto poder de succión colocado próximo a la cavidad oral. Están provistos de filtros EPA, pueden ayudar a la administración de aerosoles, pero no se dispone de suficiente trabajo científico que demuestre su eficacia clínica. Requieren constante mantenimiento con cambio de filtros periódicos y tienen un alto coste económico. Por lo tanto, su empleo en clínica puede ser discutido. Aparte, pues estos HV extraorales producen mucho ruido, producen unos 60 decibelios aproximadamente. Y en un estudio de la Universidad de San Marcos de Chile, pues se midió los decibelios que se producían en una clínica dental
en los distintos procedimientos de operatoria, prótesis, endodoncia y odontopía 3, se vieron que a nivel de oídos se producen hasta 83 decibelios en operatoria dental. La Organización Mundial de la Salud, a través del NIOS, estableció el límite en 85 decibelios en un día de trabajo de 8 horas, con lo cual, si utilizamos estos HV extrales, pues estamos, aunque el ruido no aumenta en escala logarítmica, pues estamos superando con creces esos 85 decibelios, con lo cual podemos que los HV extraorales pues, se pueden utilizar, pero no son los más indicados, porque si superamos esos decibelios, pues al final pues, podemos tener alteraciones de ritmo cardíaco, hipertensión arterial, aumento de alteraciones mentales, etcétera. Con lo cual, en conclusión, muy importante utilizar el HV siempre con 250 litros de aire por minuto, el dique de goma siempre que sea posible, que nunca jamás el aire que llega al motor se expulsa al interior de gabinete, sino al exterior, y que tenemos que trabajar en un entorno seguro, tranquilo, con nuestros EPI, nuestras gafas estancas, nuestras batas quirúrgicas, nuestra mascarilla FFP2, FFP3, para que así podamos seguir con esta pandemia que esperemos que pues vaya finalizando. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna duda y muchas gracias y buenas tardes.